Muchísimas gracias a todos los que están aquí con nosotros. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí, a la profeta Margarita, a Charo y a cada uno de ustedes, con los que he tenido contacto, a Claudia, a tantas personas que se han conectado con nosotros y son parte de este masterclass. Muchas gracias, les bendecimos y bueno. Quiero darles honor a su tiempo, honramos su tiempo, creo que es de lo más importante, su tiempo y la disposición que han tenido para ser parte de este masterclass. Y bueno, no les quiero robar más tiempo, tenemos algo preparado para ustedes, hermoso y con un buen momento para transmitirlo. Y así que esperamos que estén en toda la disposición, que hagan notas, si tienen preguntas, va a haber tiempo para preguntas. Y bueno, le dejo el espacio a mi esposo y que sigan disfrutando de esta noche y de este masterclass. Los bendecimos. Muy buenas noches a todos. Qué bueno ver caras familiares. Eh, Esperamos que otra gente se comience a conectarlo. Estamos transmitiendo también por Facebook. La diferencia entre Facebook y Zoom es que tendremos o trataremos de tener algunos espacios durante este masterclass de tener preguntas porque es un tema determinante. La intención de Dios es que podamos ser verdaderamente libres para poder encontrar nuestro propósito. El propósito yo lo defino como el motivo de mi vida. Si no encuentro el propósito, entonces la pregunta sería, ¿cómo estoy viviendo o por qué estoy viviendo? El otro día leía una estadística de la revista Forbes y que hicieron un estudio en la Ciudad de México y decía que el 90% de la gente no conoce su propósito y si no lo conoce, evidentemente no lo alcanza. Y esas son cifras alarmantes. El apóstol de las Bahamas, que ya murió, si alguien me recuerda el nombre, eh, se me fue el nombre. Miles Monroe. Miles Monroe decía que un 98% de la gente, gracias profeta Margarita, un 98% de la gente en la iglesia desconoce su propósito. Y hay algo que el Señor puso con tanta fuerza en mi corazón y es poder atacar este asunto. Así que estaremos hablando esta noche acerca del propósito. Déjenme presentar la pantalla. Si tiene preguntas, puede escribirlas, puede hacerlas. Tenemos 4 áreas importantes que vamos a hablar hoy. 4 áreas importantes. Número 1, vamos a definir el propósito brevemente. Número 2, los principios del propósito. Vamos a hablar acerca de 4 principios del propósito, algo que el Señor me reveló y pudimos escribir un libro acerca de esto, los principios del propósito. Número 3, hablaremos quizás en la parte más neurálgica de lo que estaremos hablando es 6 razones que nos retienen de nuestro propósito. Número 7, rompiendo las razones que nos retienen y cómo crear avenidas proféticas para conectarme a mi propósito. Quiero repetirlo y quiero comenzar orando que podamos hoy desnudarnos de todo lo que creemos que sabemos, que nuestra mente, nuestro corazón puedan hoy ser alineados a la verdad de la palabra y que podamos ser verdaderamente libres para poder encontrar el propósito. Entonces, el propósito es la intención de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, desde el momento de la creación. No estamos grabando, pero se está transmitiendo en Facebook y va a quedar en Facebook grabado. Entonces es la intención de Dios desde la eternidad para tu vida. O sea, y esto es algo que tenemos que entender. El propósito no es una fórmula que yo escuchaba a alguna gente decir, donde encuentras
que haces lo que te gusta, ese es tu propósito. Déjeme decirle, a mí me gusta ir al gimnasio, antes lo detestaba. Y aquellas personas que puedan seguir mis reels ahora me ha dado por grabar el progreso, lo que estamos haciendo en el gimnasio. Pero mi propósito no es ir al gimnasio, mi propósito no es volverme un fisiculturista. Mi propósito es voy al gimnasio porque me gusta, lo disfruto. Eso. Ahora, esa no es la razón de mi vida. Entonces quizás a usted le guste pintar, pero Dios no lo llamó a pintor. Quizás a usted le gusta tocar la música. En el caso de José, José tiene el talento. José Vélez tiene el talento, tiene la capacidad, tiene la inteligencia, tiene el discernimiento, tiene la gracia, él es compositor, él toca todos los instrumentos que le pongan por encima, él sabe componer música y encontró en los talentos que Dios le había dado, en los dones que Dios le dio, la pasión y el motivo de su vida. Yo no me imagino la vida de José alejada de la música. Así es, ¿verdad, José? Levanta la mano si así es. Entonces, la intención está ligada a su identidad. Y esa es una marca espiritual. La única manera de encontrar propósito es en el espíritu. Y a veces peleamos por encontrar propósito desde una perspectiva natural, desde una perspectiva humana, y nos hemos llenado de muchas veces de coaching, de ideas, de pensamientos, de frases bonitas, y en realidad el propósito nace en el espíritu desde la eternidad. O sea, el propósito de Dios en tu vida ya está instalado, ya está sembrado en tu espíritu. Por eso puse esa figura, que tiene que romperse todo lo externo para que el propósito de Dios en tu vida pueda ser manifestado. Entonces, el propósito, y es aquí donde a veces como iglesia necesitamos tener cuidado, porque existen propósitos de orden general, los cuales todos podemos tener estos propósitos. Cuando llegamos a la iglesia, todos tenemos el llamado a ser santos. O sea, eso no es específico de la profeta Margarita, de Josefa. Ese es un propósito general. Entonces vamos a clasificar el propósito en propósitos generales y en propósitos personales. Entonces somos llamados a adorar, somos llamados a tener comunión unos con otros, somos llamados a tener comunión con el Espíritu Santo, somos llamados a pertenecer, somos llamados a ser adoptados para ser hijos. Ahora, esto es algo general, todos en la iglesia. Cuando yo desconozca la realidad de que el Espíritu Santo es individual y el Espíritu Santo trabaja en mi corazón, para mi corazón, para hacerme libre, yo pierdo el propósito personal y me puedo encerrar en los propósitos generales. Y entonces vamos a ver a las razones por las cuales perdemos los propósitos personales. Y una de ellos es la unidimensionalidad de la iglesia. Vamos a hablar más al detalle de esto. Entonces los propósitos personales, y esto sí, usted está llamado a caminar para encontrar su identidad. Sin identidad no hay propósito. Sin identidad no hay diseño. Sin identidad no hay futuro. El futuro se conecta con el propósito, con la promesa, a través de la identidad y a través del diseño de Dios sobre tu vida. Vamos a diferenciar identidad y diseño. Por cierto, hablando de diseñados, estaremos en Chicago el próximo fin de semana, creo que ya es ya, ¿verdad? El profeta Margarita, el próximo fin de semana, viernes y sábado, estaremos allá. Si usted vive cerca, lo esperamos en Chicago. Escríbanos para mayor información. Entonces, la intención como propósito personal es que tú desarrolles todas tus capacidades que están puestas en el Espíritu, por el Espíritu, a través del Espíritu, mediante la adopción de hijos. Tus capacidades espirituales son las que te conectan a la intención de Dios, porque Dios es espíritu, Él se mueve en el espíritu y las capacidades que Dios te dio son espirituales. Y dentro de esas capacidades que son espirituales están las capacidades de los dones espirituales, que son 9, los dones del carácter,
que son 7. En Romanos 12 están estos. Claro. Alguna gente lo llama como los dones del Padre. Y luego están los dones ministeriales, que aunque no todos son llamados a un don ministerial, pero todos tenemos una dimensión para poder ser multidimensionales. Entonces la capacidad radica en los dones y las capacidades espirituales, sumadas a los dones y talentos naturales que Dios te dio. Pero tu propósito no nace de un don natural o de una capacidad natural, sino que nace desde el Espíritu, en el Espíritu y mediante el Espíritu, porque el propósito es espiritual. Estamos hablando del propósito en el Señor. Es espiritual y se sustenta en el Espíritu. Se crea una visión en el Espíritu. Caminamos en el Espíritu. Para eso envió al Espíritu Santo para que pudiéramos tener todo lo que necesitamos. Entonces, un propósito personal es que encuentres tu propósito. O sea, Dios te llamó para que encontraras propósito. Dice el libro de Efesios que Él ya preparó las obras para que yo caminara con ellas de antemano. Ya hay obras que Dios preparó en la eternidad para que tú pudieras caminar en ellas. Ese es tu propósito. Hacer, caminar, funcionar en todo lo que Dios habló sobre tu vida. Ya hay un propósito. Y yo quiero hablar en esta hora. Quiero hablar a tu espíritu. Quiero hablar a la semilla del propósito que está puesta. Quizás eres cristiano, quizás quieres servir al Señor, quizás tienes un llamado, pero no sabes hacia dónde ir, no sabes cómo hacer, no sabes cómo caminar, no sabes cómo moverte, no sabes cómo avanzar. Te has sentido estancado, te has sentido limitado, te has sentido que no hay manera de caminar. Yo quiero hablar proféticamente esta noche y que la unción del Espíritu Santo quiebre todo aquello a nuestro alrededor que nos ha mantenido oprimidos para poder encontrar la realidad del propósito. Porque yo tengo la fe y la expectativa en Dios que a través de este masterclass habrá gente que pueda ser motivada en el espíritu para salir del lugar donde han estado y poder perseguir el propósito de Dios y poder conquistar las cosas que el Dios mismo habló desde la eternidad. Entonces, con el propósito conectamos nuestro futuro. La intención de Dios con el propósito es conectarnos con el futuro. O sea, yo necesito entender que Dios tiene un futuro para mí. No importa lo que esté pasando. Y hay una palabra en el libro de Jeremías que dice, yo conozco los planes que tengo para ustedes. Dios le estaba hablando ahí a un pueblo que estaba en esclavitud, un pueblo que estaba sumergido en Babilonia, un pueblo que estaba tomado, poseído, sin posibilidades de libertad. Y Dios le dice, voy a visitar mi buena palabra, la que ya Dios había hablado 70 años atrás, y lo voy a despertar porque tengo un plan y tengo un futuro. Quizás tú has estado en la iglesia por 1 año, por 2 años, por 15 años, por 20 años, por 30 años, no importa. Dios tiene una palabra sobre tu vida y quiero hablarla hoy, que Dios comienza a despertar la buena palabra que está depositada en tu espíritu, no en tu mente, no en tu corazón, en tu espíritu. Y desde tu espíritu hablamos al futuro, porque nosotros somos de aquellos que por la fe podemos construir las cosas que vamos a ver de las que no vemos. Vamos a construir por medio de la fe. Entonces Dios tiene la intención de que podamos crear futuro para marcar nuestras generaciones. Curiosamente, David dice que él sirvió y en el momento que él sirvió su generación, él murió. Él pasó el tiempo y dejó una marca en sus generaciones. Por eso Dios continúa siendo un Dios generacional. Y Dios sigue llamándose el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios continúa llamándose un Dios generacional. Entonces imagínese, usted puede abrazar su propósito, crea futuro y a través del propósito usted marca generaciones. Gente que no te conocieron correrán a ti. Gente que no conocía tu nombre vendrán a ti y tendrás la habilidad de amamantar naciones. Y con esto es tribus, etnias, personas que no te conocen, se convertirán en parte de tus generaciones cuando encontramos propósito. Y podamos servir aquello que Dios
nos ha dado. Así que en esta hora quiero declarar, y esta es la primera parte acerca del propósito, quiero declarar que la semilla del Espíritu que está puesta sobre tu vida, la semilla del Espíritu que ya puso Dios, comienza a despertar en el nombre de Jesús. Y tendremos que empezar a sacudir y confrontar ideas, confrontar pensamientos, confrontar estructuras religiosas, confrontar estructuras que nos han enseñado por años y años y años. Tendremos que confrontar tanta idea que nos han enseñado y muchas veces mal enseñado. Tenemos que desafiar la realidad presente para poder conectarnos con la realidad del Espíritu que Dios está hablando sobre tu vida. Quiero hablar en esta hora que comienza un despertar en tu espíritu y a través de ese despertar podemos movernos para poder crear y marcar generaciones para conectarnos con un futuro. En el nombre poderoso de Jesús. Las naciones, las etnias, estamos en una balanza. Estamos en una balanza y en el momento de la balanza es donde Dios hace una transición y despierta lo que ha estado dormido. Yo hablo en esta hora que despierta lo que ha estado dormido en el nombre de Jesús y podemos entrar a la realidad de lo que Dios nos ha llamado. Entonces, eso es el propósito, entender que Dios me llamó para encontrar identidad, para desarrollar la capacidad y ser responsable, encontrando mi propósito para crear futuro y marcar generaciones. Determinante, eso es el propósito. Ahora, hablemos del principio del propósito. Si hubiera alguna pregunta en relación al propósito, ahora es el momento. Vamos a detenernos 1 o 2 minutos por si hay preguntas. Abra el micrófono en relación al propósito. Dijimos que el propósito es la intención de Dios sobre tu vida en la eternidad. Que Dios te dio dones y capacidades espirituales para poder desarrollarlas, para encontrar propósito, para poder crear futuro y para poder marcar tus generaciones. Propósito ya está dentro de tu espíritu. Ahora, la pelea es cómo rompemos. Dice, ¿cómo sé cuál es mi propósito? Ahora vamos a hablar acerca del principio del propósito para entender un poco acerca del propósito, porque el propósito está unido, y lo vamos a ver ahora, a la identidad. Si yo no sé quién soy yo no puedo entender propósito. La gente puede venir cualquier persona y decirme, como el otro día hablaba con un pastor y me decía, no, es que mi pastor me dijo que debería abrir una iglesia, pero yo siento que no debía haberla abierto y después de 5 años peleando con la iglesia, tuve que cerrarla. Porque Dios no me llamó a ser pastor, Dios me llamó a otra cosa. Entonces necesitamos entender y tener claridad quién soy en Dios, cuáles son mis dones, porque de tus dones en la identidad correcta vas a poder entender tu autoridad y en la autoridad vas a poder encontrar tu propósito. O sea, no es una pregunta de que yo te voy a decir hoy, tu propósito es este. Por el espíritu podemos tener alguna idea, pero mientras tú no tengas claridad en Dios de quién tú eres y cuáles son tus dones, nunca podremos encontrar propósito. Por eso vamos a ir desmenuzando algunas cosas. Entonces, Adriana, mantente atenta porque Dios va a hablarte esta noche y Dios va a traer claridad, la intención de Dios. Y Dios está más interesado muchas veces en que yo encuentre propósito, muchas veces más de lo que yo he estado. Pero hoy vamos a desafiar toda estructura religiosa, toda idea del hombre que nos ha querido encerrar para mantenernos atados a una estructura religiosa en el nombre de Jesús. Entonces, veamos el principio del propósito. Si no vemos, no podemos discernir. Por eso puse esta presentación de esa manera. Mire cómo se mueve, como que le están haciendo un examen de la vista. O sea, necesitamos estar enfocados en el espíritu. Necesitamos tener claridad para entender cuál es el principio del propósito, cómo funciona desde la eternidad hasta mi presente para conectarme a mi futuro.
El propósito es eterno. El propósito con el que Dios te creó no es negociable, no cambia por la opinión de un hombre, no cambia por la idea de una persona que quiera algo distinto de ti. Vamos a hablar un poco acerca de las relaciones tóxicas dentro de la iglesia. Vamos a hablar un poco acerca de las relaciones incompletas dentro de la iglesia. Entonces necesitamos entender que hay un principio de orden espiritual para poder entender el propósito. Número uno, sin identidad yo no tengo propósito. Desde el momento que Dios crea al hombre, le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza. Y el Señor me habló y me enseñó que la palabra imagen está asociada con identidad, está asociada con carácter, está asociada con el nombre, está asociada con el quién soy yo en Dios. Cuando Dios habla sobre mi vida, Él sopla de su carácter, Él sopla de su idea, Él sopla de su misma identidad y me la da. Y como Dios es tan grande, aquí habemos cerca de 50 personas entre Zoom y el Facebook. Ahora, Dios es tan grande que sopló una porción de sí mismo sobre María, sobre José, sobre Josefa, sobre cada persona, hasta Chicago, hasta Alemania, México, Puerto Rico, Argentina. Y Él sopló de su misma identidad y nos hizo únicos. Y hay una combinación de dones tan poderosa que el Señor hace que no me hace comparable. Por eso hay diversidad de tipos de profetas, diversidad de tipos de pastores, diversidad de tipos de maestros, hay diversidad de tipos de apóstoles. Ahora, la identidad es quién soy yo en Dios, pero también entender quién es Dios en mí. Porque si yo no tengo el concepto claro de quién es Dios en mí, puedo tener una idea distorsionada de lo que es Dios. Y puedo tener una imagen torcida de que Dios es el Dios del juicio, el Dios que condena, el Dios que acusa. En cambio, Él es el Dios Padre, Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios que abraza, Él es el Dios que perdona, Él es el Dios que justifica, Él es el Dios que pelea mi batalla. O sea, Dios en mí es la esperanza de gloria. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Cristo en mí es el poder de la transformación. Cristo en mí. Entonces, eso va definiendo la identidad. La identidad es la capacidad de entender que yo tengo la imagen de Dios. Ahora, yo necesito escuchar su voz, porque en su voz Él habla identidad. Cada vez que Dios habla, Él sopla de su aliento, y cuando Él sopla de su aliento, Él me da de su identidad. La pelea de esta temporada no es echar fuera demonios, no es hacer guerra espiritual. Eso es algo completamente sencillo. Jesús le dice a los discípulos, no se sorprendan que los demonios se sujeten a ustedes. Es un asunto de autoridad, es un asunto de propósito, es un asunto de entender quiénes son. Dice, en cambio, manténganse firmes porque su nombre está escrito en el libro de la vida y están escondidos en el secreto de mi voz. Cada vez que Dios habla es como una nota musical que alumbra tu espíritu y te revela quién tú eres. Por eso la música, la adoración, la intercesión están conectados con la revelación y necesitamos entender esos principios espirituales. ¿Quién tú eres? Yo hablo al soplo del espíritu que ya está en tu espíritu, que despierta, porque necesitamos descubrir la verdad de la mentira. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La realidad es que Jesús vino en su misión más importante fue llevarnos al Padre. No fue llevarte al cielo, no fue llevarte al rapto, no fue crear un segundo cielo. La misión más importante es llevarte al Padre, porque si te lleva al Padre, todo lo demás ya se cumplió. Te vas a ir cuando Él venga, vas a caminar en las calles de oro, tendrás una mansión, pero tu mente y tu corazón estarán alineados con la verdad del Padre. Tu identidad es
lo que Dios dijo que tú eres. Y la pelea es escuchar esa palabra. Yo hablo en esta hora que se despierta esa capacidad para oír, para poder pelear en el nombre de Jesús nuestra identidad. Ahora, Dios le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza. La palabra semejanza tiene que ver con capacidad. Y Dios otorgó, conozcas o no conozcas, entiendas o no entiendas en tu mente natural, Dios ya puso en tu espíritu dones y talentos espirituales. Dios ya te dio dones. Hay 21 dones. 21. Y dentro de esos 21 dones hay múltiples combinaciones, dimensiones ministeriales, dimensiones operacionales, dimensiones de dones espirituales. Y esa combinación te hacen único para realizar la tarea con capacidad y responsabilidad. Y ahí se encuentra el fundamento de tu propósito. En entender tus dones, talentos, en la identidad. Porque tú puedes tener revelación y entendimiento de tus dones y talentos, pero si no tienes identidad, será como echar el jornal en un saco roto. No habrá carácter que sustente los dones. Y hay mucho de esto en la iglesia. Falta de carácter, falta de paternidad. Yo le decía a una pastora hace unos días, demasiado evangelio y muy poca revelación. Demasiada Biblia y muy poco entendimiento. Estamos como los fariseos. Entendemos y hablamos tantas cosas, pero no tenemos revelación. Entonces podemos tener dones, hablar en lenguas, profetizar, pero si no tengo la identidad, no tengo la capacidad para ejercer autoridad. Y hay mucha autoridad ilegítima operando en la iglesia. La verdadera autoridad y la marca de autoridad en esta temporada, desde que Jesús apareció, es para servir. Si alguien en la autoridad y la posición que ostenta no está sirviendo, no está entrenando, no está capacitando, no está sirviendo a otros para que se desarrollen, no está sirviendo a otros para que encuentren sus dones, solo está buscando servirse de sus propios dones. Los dones fueron dados para la edificación de la iglesia. Los dones ministeriales fueron dados para la perfección de la iglesia. Los dones operacionales fueron dados para enfocarme en la verdad de quién soy yo. Entonces la autoridad tiene que ver con la capacidad de haber sido delegado en tiempo y forma por el Espíritu. Debo ser delegado en tiempo y forma por el Espíritu. Ahora, nadie se envía solo. Entonces muchas gente se enviaron solos, se comisionaron solos, se pusieron la mano solos e hicieron cosas solos. Y Dios está diciendo, vamos a traer un reordenamiento. Necesitamos, somos la iglesia de la última hora, somos la iglesia de la última temporada, necesitamos entender estos principios para volver al principio de autoridad, para volver a los principios de delegación, entender. Dios me dio un diseño con capacidad y soy responsable en la identidad correcta. Seré delegado como Jesús esperó en tiempo y forma el momento donde la voz del Padre lo delegara. Jesús estuvo sujeto desde el principio de los tiempos hasta el momento de su llamado. Entonces, la delegación y el proceso del llamado son determinantes para poder encontrar propósito. Y entonces encuentro el propósito de mi vida. Encuentro la pasión, encuentro la fuerza. ¿Cuántos se han sentido cansados, desanimados? Este es el principio del propósito. El propósito se descubre de esta manera. Y como le digo, es un asunto de revelación. Es un asunto del espíritu. Identidad es espiritual. El diseño es espiritual. La autoridad es espiritual. El propósito
es el motivo por el cual fuiste creado. Hay gente que quizás solamente fue creada y eso trajo la mayor satisfacción para ellos, haber engendrado un Samuel. No se habla más de Ana. Ella estaba determinada a que el propósito de su vida era engendrar. Yo quiero hablar en esta hora que así como Ana, tú que has estado detenido, detenida en el propósito, tú que has estado frenado, tú que has estado dando vueltas en círculos, en una iglesia, en un ministerio, sin propósito, sin encontrar la verdad del motivo de tu vida. Yo hablo en esta hora que así como Ana desafió toda cultura religiosa, rompió los protocolos, rompió las ideas, rompió el temor a ser juzgada, criticada y señalada, que se le dijo, tu mujer borracha, digiere tu mosto y vete. No le importó la crítica, pero determinó, voy a dar a luz y voy a salir de la amargura, voy a salir de donde he estado metido, voy a salir de todo aquello que me mantiene en opresión. Es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo. Y yo hablo sobre tu vida, que es tiempo ahora de salir de donde has estado y es tiempo de pelear por encontrar nuestra identidad. Es tiempo de desafiar la estructura religiosa que nos ha mantenido en rechazo, la estructura religiosa que nos ha mantenido en juicio, en condenación, en culpa, que nos ha mantenido reprimidos y oprimidos. Es el tiempo, es ahora para poder desatar los dones que Dios ha puesto en nuestra vida, los dones y talentos que Dios ha puesto, alejados del temor y la condenación y de la culpa. Es el tiempo ahora, en el nombre de Jesús, donde padres y madres espirituales se levantan en las ciudades, así como se levantó Débora y dijo, Dios me ha levantado como madre en las aldeas. Había un propósito y una intención. Y yo hablo en esta hora a la intención y al propósito de Dios sobre tu vida. Vas a pelear por encontrar tu identidad. Vas a pelear para desatar y activar los dones espirituales. Vas a pelear para poder ser afirmado en autoridad. Y vas a someterte en tiempo y forma para poder ser delegado y comisionado. Y vas a entender el proceso del llamado mientras desarrollas carácter para poder entrar a navegar en el propósito de tu vida. 4 principios elementales que necesitamos que sean desatados. Déjeme salirme un poquito. La intención de Dios nace en el espíritu y se mueve en el espíritu. Cuando Dios habla, habla a tu espíritu. Si tu alma no está alineada al espíritu, tu alma va a pelear con la voz de Dios y va a robar todo lo que Dios habla. Por eso dice la palabra que la voz de Dios es una espada que penetra para separar el alma y el espíritu, para discernir las intenciones de la mente. Cuando Dios habla a tu identidad y tu mente no está alineada a lo que Dios está hablando, va a doblegar la palabra y te va a engañar. La mente natural es enemiga del espíritu. Por eso es importante entender este proceso, que es en el espíritu, se mueve en el espíritu, camina en el espíritu y se sostiene en el espíritu. Yo hablo a tu espíritu hoy, que despierta y puede alinearse a la verdad del espíritu, en el nombre de Jesús. Entonces, esto es el principio del propósito. Eso nos da 4 razones, 4 puntos, uno sobre otro. Cómo construimos la identidad, sostiene el diseño sostiene la autoridad y estas juntos me impulsan a entender mi propósito. Debo descubrir 9 dones. ¿Cuál de ellos tengo? 5 dones ministeriales. ¿Qué dimensión tengo? Quizás no tenga un llamado a ser profeta, pastor, maestro, evangelista, pero tengo una dimensión.
Vamos a hablar un poco más acerca de las dimensiones. Tengo 7 dones asociados con el carácter. ¿Cuál de ellos tengo? ¿Cómo los desarrollo? ¿Cómo crezco en mis dones? O sea, necesitamos entender estos principios. El principio del propósito es determinante. Así que, con esto en mente, ¿alguna pregunta en relación? La ventaja de estar en Zoom es que puede preguntar. Desde Facebook no puedo recibir preguntas. Así que si hay preguntas, aproveche ahora o calle para más tarde. Pues no voy a decir para siempre. Vamos, mientras me tomo un poquito de agua. Vamos a entrar a lo que es las razones. Voy a hablar 6 razones. Y esas son las razones que debemos aprender a ir desafiando. Ya que no hay preguntas, parece que yo digo que cuando no hay preguntas es por 2 razones. 2. Una, el maestro es tan malo que nadie entiende nada. Entonces no hay pregunta. O 2, que el maestro es muy bueno y lo explica todo muy bien, que no hay necesidad de pregunta. Ahora, yo no quiero que te quedes en tu mente, quiero que baje a tu espíritu. Dice David, es peligroso el liderazgo en la iglesia no autorizado por Dios completamente. Dice aquí Álida, Margarita levantó la mano. Margarita, es que no. Gracias, no había visto. Hace rato estoy levantando la mano. Dele. Pregunta, para entonces estar segura de mi propósito, tendría yo que regirme por todos estos puntos que usted está mencionando, ¿verdad? Claro, Los principios del propósito. correcto. Ahora, son cosas que vamos creciendo en la vida. Yo no voy a decir, voy a esperar 30 años a estar seguro en mi identidad, en todos los dones, porque es algo que va evolucionando y vamos creciendo. Por eso hablo también de la capacidad y la responsabilidad. Es como la parábola de los talentos. Descubro un talento y soy responsable en él de acuerdo a la identidad. Muchas veces operamos como niños, profeta Margarita. Muchas veces vemos profetas niños en la iglesia, emocionados con los dones. Entonces es ahí donde esos dones entran bajo autoridad para ser desarrollados. Usted es una mujer que ha estado, que fue entrenada, fue capacitada, puso sus dones bajo autoridad. Yo la conozco. Entonces ese don que descubrió a lo largo del tiempo fue creciendo y fue desarrollándose para ser ahora lo que usted ahora es. Una mujer que entendió propósito, una mujer que entendió sus dones, una mujer que entendió su diseño y una mujer que entendió su identidad. Pero digamos, y la uso como ejemplo, hace 35 años Margarita no era la Margarita de hoy. Estaba quizás comenzando a descubrir algunas cosas. Entonces, a medida que vamos descubriendo, el propósito se va aclarando en nuestras vidas. Pero ese propósito, esos 4 puntos son determinantes para afirmarnos en la plenitud del propósito, que es la intención de Dios, que podamos ser verdaderamente libres para poder entrar en la plenitud de lo que Dios tiene para nuestras vidas. No sé si eso le responde. Sí, sí entiendo, ¿verdad? Que esa es la intención de Dios y Dios tiene toda la intención y el mejor deseo de que nosotros llevemos a cabo ese propósito, ¿verdad? Yo lo entiendo eso. Pero entonces también está la otra parte, porque yo lo he visto, donde la persona tiene el llamado, pero simplemente la están usando. Yo lo he visto en otras personas también. Sí. ¿Qué puede hacer una persona en ese caso? ¿Qué puede Bueno, hacer? ahorita Por que ejemplo, veamos. a mí el Señor me dijo, salte, muévete, ¿ok? Pero yo sé que hay personas que han pasado por esta situación o están pasando por esta situación. Sí, correcto. Ahora que entremos a 6 razones que nos retienen el propósito, vamos a tocar ese tema. Ok. Vamos a hablar de eso. Profeta Lilia Guajardo, hasta Asheville, North Carolina.
Buenas noches. En este caso, yo mientras escuchaba y me llamó mucho la atención esto de caminar en buenas obras, ¿verdad? Que Dios hace buenas obras para que caminemos en ellas. Entonces, aunado a lo que dice la profeta Margarita, me pregunto yo, porque normalmente queremos como seres humanos ponerle nombre a todo, ¿sí? Ah, bueno, mi propósito en la vida es tal, una etiqueta, pero podemos caminar en el propósito sin que no estemos conscientes, sino decir, ok, yo sirvo para esto, esto es lo que yo hago y hacerlo y ser prosperados en esa área espiritual de nuestra vida sin haberle puesto un nombre. ¿Cómo caminar en algo que no sé que estoy caminando? Evidentemente vas a ver. Por ejemplo, usted me menciona Efesios. Dice que Dios preparó esas obras de antemano. Antemano habla eternidad. O sea, yo no vine a inventar el agua caliente, vine a ajustarme al modelo, al diseño y a la identidad que Dios habló a mi espíritu desde la eternidad, y esa es la pelea. Entonces, podemos tener propósitos generales. Dentro de esos propósitos generales, todos caemos ahí. Somos llamados a ser santos, somos llamados a adorar, somos llamados etcétera, etcétera. Pero como propósito individual es el motivo de mi vida. No quiere decir que tengo que ser profeta, que tengo que ser maestro. Se trata de propósito, encontrar el motivo por el cual yo vivo. Por ejemplo, mencionando el caso de Ana. Ana estaba tan determinada que aún el Cana le dice, oye mujer, ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Si la mantenía muy bonito, muy bien la tenía. Y le dice, o sea, yo necesito romper la esterilidad porque voy a dar a luz un cambio. Quizás ella no lo entendía de esa manera, pero eso fue lo que ella produjo. Entonces, ella se conectó en el espíritu, así es como yo lo puedo entender. Dios puso en ella el querer como el hacer y no dejó que nada la detuviera para dar a luz lo que tenía que dar a luz. Entonces, yo lo pongo como una analogía profética. ¿Qué cosas nos mantienen retenidos? Que yo no sé que la religión, la cultura, la competencia, el control, la manipulación, las estructuras religiosas, pero hay algo dentro de mí y yo quiero que te conectes con esta palabra. Hay algo dentro de mí que necesita salir y dar a luz. Quizás, como dice la profeta Lili, no conozco el nombre, no sé, pero algo tiene que dar a luz. Yo hablo sobre nuestro espíritu, que algo en el espíritu tiene que ser dado a luz en el nombre de Jesús. Lo que te ha mantenido retenido, oprimido, estancado, en esterilidad, en infertilidad, que has estado frustrado. Pero en el nombre poderoso de Jesús. La gente te ha visto de menos, la gente te ha menospreciado dentro de la iglesia, ha sido juzgado, criticado, señalado, pero en el nombre de Jesús es tiempo de dar a luz. Y para eso necesitamos desafiar todo a nuestro alrededor en el nombre de Jesús. Entonces, avanzamos un poquito. 6 razones. Si no hay más preguntas, creo que estamos bien. 6 razones que nos retienen en el propósito. Ahora vamos a ver por qué somos retenidos. ¿Qué cosas hay a nuestro alrededor que nos retienen? Tomando en consideración los 4 puntos del principio del propósito. Entonces vamos a ver 6 razones. Número 1, la falta de identidad. Con la identidad hablamos diseño y hablamos eso. Entonces, hablando de identidad, tiene que ver con el conocer quién soy, tiene que ver con conocer el valor, es decir, cuánto valgo, cuál es mi valor, y hacer la distinción entre precio y valor. Precio es algo que usted puede comprar, el valor no tiene precio, y la identidad es en relación al propósito. Entonces, interesantemente, cuando yo era niño, hablaba como niño y mi propósito era de niño.
si usted habla con un niño, su propósito es ser niño, jugar, ser instruido, corregido, pero más que todo es lo que quiere jugar. Entonces a veces estamos como niños que no queremos ser entrenados, corregidos, capacitados, no queremos que papá y mamá nos regañen, solo queremos jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. A la hora de ir a la escuela, entonces, es parte de la madurez es entrar en la intención de Dios de poder ser capacitado y desarrollado. Entonces, la falta de identidad es número 1. Número 2, la pérdida de la intimidad. Ahora, al hablar de intimidad, yo necesito entender que intimidad no es una práctica religiosa que me obliga a leer y a orar. No es una obligación. Si estoy obligado a orar, leer, ya nació desde la carne, porque la carne me obliga. Y si la carne me obliga, si no lo hago, me condena. Eso no es intimidad. Intimidad es un deseo ardiente por estar con tu amado. O sea, cada vez que yo voy a la cama, yo no tengo pensamiento más que adorar. Decirle, Dios, tú sabes que te amo. Dios, aquí estoy. Dios, abrázame. O sea, ese es mi tiempo. Hasta que me quedo dormido. Puede ser 1 minuto, puedan ser 5, puedan ser 10. Me levanto en la madrugada por cualquier situación y esa es la manera en la que yo puedo. O sea, ese es mi momento de intimidad, al levantarme en las mañanas con la escritura. Entonces, intimidad. Intimidad tiene muchas variantes y vamos a hablar un poco acerca de ellos. Hablamos de la adoración y como adoración no únicamente hablo en el aspecto de la música, porque es muy fácil poner un CD y decir estoy adorando. Y es un CD que está repitiendo ahí y usted está conectado con la letra, con la música, pero no en el espíritu. O sea, adoración es más. Cuando estudiamos la palabra adoración en el hebreo, tiene que ser tan profundo el concepto de adoración que necesitamos entenderlo. Entonces, el dar es una extensión de adorar. ¿Cómo damos? Es un asunto de intimidad. Número 3, ¿cómo aprendemos a crear disciplinas espirituales? Muchos de nosotros tenemos disciplinas humanas, religiosas. Hay que leer la Biblia, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Pero déjenme decirle esto, y es un versículo favorito mío. Lo que nace de la carne, carne es. Si la disciplina que usted tiene no nació del espíritu, nació de la carne. Y si nació de la carne, en la carne se queda. Yo tenía una persona que me decía, vieras cuánto oro yo. Y me dijo, oro 8 horas y de rodillas. Dije yo, Dios mío, me fui de rodillas yo al cuarto, tuve 3 minutos, me dolían las rodillas. Pero después de 30 años, yo estoy aquí y esa persona que oraba 8 horas de rodillas no está aquí. Entonces, yo no necesito un modelo, yo necesito intimidad para crear mi modelo con Dios. Hay quienes entran en intimidad a través de la palabra, hay quienes entran en intimidad a través de la música. O sea, yo que no toco ni la mesa, porque no tengo ritmo, para mí la música no es tan determinante como quizás aquí para José. José me imagino yo que José puede estar 1 hora, 2 horas tocando el piano, 3 horas tocando el piano, o la guitarra, o el violín, o cualquier instrumento que le pongan por encima. Hasta las cucharas toca, seguramente. Entonces él se conecta más fácilmente porque él es único y desde esa unicidad él tiene intimidad. La meditación. Entonces, ¿cómo creamos esas disciplinas espirituales? La meditación en la palabra, la meditación en el silencio. Eso se llama contemplación. Espero la voz de Dios. Una de las cosas más determinantes que no tenemos en la iglesia son estructuras apostólicas sanas. Y cuando digo sanas, es sanas.
Ya vamos a hablar, vamos a entrar a tratar de entrar en cada una de ellas en detalle. Esto es un masterclass. Espero que no esté apurado luego en irse, porque tenemos hasta las 3 de la mañana para terminar. Es broma, es broma, es broma. Entonces, la ausencia de una estructura apostólica sana es urgente, porque eso nos permite entender las dimensiones espirituales. Yo hablaba algo que el Señor me habló, y como gente apostólica, nuestra misión es crear espacios para que la gente pueda crecer en 3 dimensiones. 1, profundidad. 2, identidad. Y 3, proyección. Entonces, las estructuras apostólicas sanas, y lo repito una vez más, sanas, crean espacios de gloria para que usted tenga una dimensión de profundidad, de intimidad en su identidad y en su proyección. Si no hay profundidad, no hay identidad sólida. Y si no hay identidad sólida, no hay proyección. Entonces, las estructuras apostólicas me permiten crear esas dimensiones espirituales. Y lo repito, estructuras apostólicas sanas, porque la mayoría de nosotros estamos o conocemos iglesias apostólicas y estamos muy alejados de esta verdad. Pareciera que estamos ahora creando estrellas y mega ídolos, creando congresos cada vez más caros, que la gente se emociona, euforia, pero no hay cambio y transformación. La falta de revelación. O sea, si no hay profundidad, no hay revelación. Y esa es una de las dimensiones que como iglesia apostólica necesitamos trabajar. La falta de revelación. Mire, déjeme decirle algo. La revelación no es exclusiva del apóstol, del profeta, del maestro, del pastor. La revelación es para los hijos. La voz es para los hijos. O sea, Pablo dice que él está orando para que la iglesia pueda recibir un espíritu de sabiduría y revelación. Entonces, la revelación es descubrir algo que Dios habló desde la eternidad que yo no conozco. Yo quiero hablar hoy que se comienzan a correr los velos en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y sabe algo que hace la revelación, te confronta siempre con la mentira, con el error y te protege. Entonces, la ausencia de visión profética. Si usted no tiene visión, usted está llamado a perecer. Eso dice la palabra. La ausencia de visión me lleva a perecer. La palabra perecer en hebreo, y me gusta decirlo, tiene 3 o 4 connotaciones. Una, la ausencia de visión profética dice es como volverse a la estupidez. Número 2 es andar desnudo. Número 3 es andar sin freno. Número 4 es estar destinado a morir. Y quiero hablar en esta hora que se caen los velos porque necesitamos activar la revelación profética para poder construir esas plataformas de futuro. Sin la voz de Dios como plataforma profética no hay futuro. Mire, la iglesia sigue hablando de los últimos tiempos, la iglesia sigue hablando del rapto, la iglesia sigue hablando de los juicios, la iglesia sigue hablando, y a veces lo hablamos porque alguien lo dijo y tenemos que repetirlo. Mire, cuando el COVID era crisis, ya Cristo venía. Antes del COVID, ya Cristo venía. La crisis anterior, ya Cristo venía. En el 2000, ya Cristo venía. En el 70, ya Cristo venía. Y Pablo lo quedó esperando. Lo importante no es que Cristo venga, porque va a venir. No está dentro de mí el saber cuándo. Lo importante para mí es que yo pueda ser construido en la revelación profética. Eso me da la voz para construir mi identidad, construir mi diseño y conectarme con el futuro. Entonces, sin visión profética, el pueblo perece. Si no tengo revelación, no puedo construir visión. Hace un tiempo fui a una iglesia y me llamó la atención que había un cuadro que decía visión. Y estaba llena de tela de araña, estaba llena de sucia. Y dije, Dios mío, la visión en el espíritu crece, se expande, se corrige, multiplica. O sea, es algo que no tiene límites.
Entonces, la visión en el espíritu. El otro día fui a una iglesia que es muy fuerte apostólicamente y Dios me mostró una visión que había un reloj detenido en el tiempo y Dios guardianes impidiendo que el tiempo fuera ajustado. No hay visión. Establecimos una visión y nos morimos con ella. La visión, al ser profética, se expande, crece, se multiplica porque tiene que impactar tus generaciones. Y alguien va a correr con tu visión cuando ya no estés. Tu familia, tus hijos espirituales, alguien va a correr. Así como Abraham, Isaac y Jacob. Ellos corrieron con la palabra y pudieron conquistar lo que Dios había hablado. Entonces, sin revelación no podemos escuchar a Dios. Y si no escuchamos a Dios, escuchamos la religión. Cuando no escuchamos a Dios, nos escondemos de Dios. Cuando no escuchamos a Dios, corremos a escondernos. Cuando no escuchamos a Dios, corremos a hacer lo que creemos que debemos hacer. Como Adán, se escuchó la voz de Dios y corrió a esconderse. Otra de las cosas que nos retienen es el alineamiento incorrecto. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Las relaciones enteramente pastorales no pueden ayudarte, las relaciones pastorales. Las relaciones de control y manipulación y desconfianza son relaciones tóxicas. Relaciones que no te imparten. Esos son los modelos de estrella. Relaciones con predicadores en YouTube, en Facebook, que no te conocen, que nunca has hablado con ellos, pero tú les mandas el diezmo, la ofrenda y la mejor ofrenda para ellos. Y no te conocen y nunca van a orar por ti, nunca te van a poner la mano, nunca van a escuchar tus problemas, pero tienes a una persona que llamas para que ore por ti, pero honras a otro. Entonces, ausencia de relaciones de impartición. Yo conocí una vez un pastor hace poco y me dijo que él iba a una conferencia. No voy a dar nombres porque... Y él llevaba $5,000 como ofrenda. Y yo le dije, ¿y te conoce? Sí, él es mi padre. No, pero te conoce. No, él es mi padre. No, te conoce. No, no me conoce, pero cuando me mira me reconoce, me dice, ah, claro, reconoce el sobre de 5,000, pero a vos no te conoce. No, además me dice, ni me importa que me conozca, lo que me interesa es que me dé su manto. ¿Qué manto ni qué manto? Yo te puedo dar un manto por $5,000 y me sale bien. Me vale $80 en Amazon y te lo pongo y sale barato. No, impartición no es darte un trapo. Impartición es darte en el espíritu, identificarte, reconocerte, separarte, equiparte, entrenarte, desarrollarte y enviarte. Entonces necesitamos ese tipo de modelaje de impartición en el espíritu. Josué no entró en el escenario sin que Moisés le pusiera la mano y lo impartiera. David no entró en el escenario sin que Samuel le pusiera la mano y lo impartiera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, relaciones en un principio de deshonra. Estas cosas nos retienen del propósito, nos matan, nos atan. Y entonces, en todas estas 6 cosas que estamos viendo, se crean estructuras. El enemigo es experto en crear estructuras que nos retienen y nos estancan. O sea, yo no sé usted. Y yo hablo mucho de esto por experiencia, por conocimiento. Y no porque sea mejor que nadie. Al contrario, el más grande pecador soy yo. Pero he vivido, joven fui, dice la palabra, y he envejecido. Bueno, aunque ahora me estoy poniendo más fuerte. Necesitamos ahora desafiar estas 6 cosas. ¿Cuántos aquí se identifican con una, con 2, con todas? ¿Cuántos aquí se identifican que han estado retenidos, detenidos, estancados y que necesitamos desafiar para crear una venida profética?
Entonces comencemos con la primera. Identidad. Necesitamos, es algo que yo hablo mucho. Hace poco tuvimos 8 o 9 semanas hablando de identidad con un grupo, a través de Zoom, martes a martes, estuvimos hablando de identidad. Entonces yo puedo decir que la identidad es ser un reflejo de su imagen, una copia de su semejanza. O sea, y para eso yo necesito revelación. No basta con decir, ay, yo soy hijo. No basta con decir, ay, yo soy la imagen de Dios. Si no tienes revelación, eso son palabras. Son palabras. Dios quiere ver el carácter. Dios quiere ver la proyección. Dios quiere ver la profundidad de lo que hablamos. Entonces, identidad, soy un reflejo. Ahora, el reflejo es un eco. Es la voz. Y en la voz, siempre la voz es como la música. Trae un sonido que genera un ritmo que trae una luz. Y eso despierta. Yo quiero hablar en esta hora que la luz del Espíritu penetra sobre tu espíritu a la identidad. Yo hablo hoy que tu conciencia es limpia por la sangre del Cordero, que la intuición espiritual despierta en el nombre de Jesús. La intuición, donde operan los dones, donde opera la unción, despierta para que la comunión pueda ser desatada en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, 4 aspectos de quién soy. Número 1, es la percepción de quién soy yo. Ok, entonces piense, ¿qué usted piensa de usted mismo? ¿Cuánto se ama o cuánto se desagrada? ¿Cuánto se acepta o cuánto se rechaza? Estamos hablando de autoconocimiento, conocer mis puntos débiles, conocer mis puntos fuertes, conocer mi temperamento, conocer mi carácter, conocer mi personalidad, conocer mis dones, conocer mis talentos. O sea, estamos hablando de autoconocimiento. Yo necesito tener autoconocimiento. Autoconocimiento. Yo hablo en esta hora que las escamas de nuestros ojos caen porque el autoconocimiento nos va a permitir descubrir iniquidades, patrones, ideas, limitaciones de carácter. Nos va a permitir quebrarlo. O sea, necesito conocerme. Porque si yo no me conozco a mí mismo, alguien va a decir que me conoce y me puede imponer cualquier mentira. Y de eso, déjeme decirle, hay muchos que creen que te conocen. Yo no sé aquí cuántos han sido víctimas de la manipulación, del control, del desprecio. ¿Por qué permitimos que alguien nos desprecie? Por falta de conocimiento. ¿Por qué alguien nos manipula? Porque no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Por qué? O sea, necesitamos confrontar. Ahora, cuando yo tengo conocimiento de quién soy en él y quién es Dios en mí, eso me da valor. O sea, eso me permite entender el valor. O sea, estamos hablando de que tengo la estima correcta. Soy libre del rechazo. Yo quiero hablar en esta hora que el rechazo en tu vida está siendo confrontado. Las marcas de orfandad tienen que ser quebradas en el nombre de Jesús. Entonces, en el conocimiento de mi persona, descubro mi valor como individuo, como persona, como ser humano, como hijo. Como hijo, la estima. ¿Cuántos aquí han peleado con una estima baja? ¿Cuántos aquí se han sentido menos? ¿Cuántos aquí se han sentido despreciados? ¿Cuántos aquí se han sentido olvidados? ¿Cuántos aquí se han sentido despreciados por Dios más de una vez? ¿Cuántos aquí se han sentido decepcionados? ¿Cuántos? O sea, esa es la verdad con la que nosotros peleamos. Pero en el nombre de Jesús, cuando yo me puedo conocer a la luz del Espíritu, la luz va a provocar que todo lo que está en tinieblas venga a la luz. Y esto va a nivelar mi valor. Yo quiero hablar al valor sobre tu vida. Quiero hablar al valor de la sangre. Por eso dice la palabra
Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas. La obra muerta es la obra de la carne. Pero en el nombre de Jesús, quiero que se ponga la mano sobre su corazón y hoy permita que la sangre de Cristo limpie de raíz toda obra muerta. En el nombre de Jesús. Cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a Dios una sola vez y para siempre, haciéndonos perfectos. O sea, esa es la realidad nuestra en el Espíritu. Vamos a poseerla, haciéndonos perfectos una vez y para siempre. Porque si no fuera así, sería necesario que Cristo siguiera muriendo. Pero Él ya murió una vez para hacernos perfectos. Ahora, la perfección radica en cuanto mi conciencia puede ser limpia. La conciencia es el órgano o la función del Espíritu que me permite identificar y discernir, porque ahí está el testimonio de la santidad y el testimonio de la adopción. Si tiene problemas de rechazo, de adopción, de orfandad, de dolor, trauma, necesitamos que la conciencia sea despertada y limpia. Es más, quiero detenerme ahí un momento. Necesitamos orar. Si usted ha peleado con situaciones emocionales, necesitamos que la conciencia sea limpia. Deje que el Espíritu Santo hoy traiga esa revelación en el nombre de Jesús. Que la sangre de Cristo limpie nuestras conciencias de obras muertas. La obra muerta es la que trae rechazo, culpa, condenación, dolor, aflicción, fracaso, derrota, muerte, inseguridad, temor, porque eso te alimenta y alimenta tu conocimiento y anula la voz de Dios. Conciencia. No es un asunto psicológico, es un asunto del Espíritu. En el nombre de Jesús. Y entonces hablamos ahora que la intuición, que es el órgano de la revelación y la unción, despierte, porque la intuición alimenta la conciencia con la palabra revelada. Cuando no hay palabra revelada, lo que alimenta la conciencia es la religión y nos lleva a la obra muerta. Así que reciba hoy en el nombre poderoso de Jesús. Recíbalo hoy. Entonces, el conocimiento del valor me permite entender que soy amado y aceptado. No importa si se equivocó, si se cayó, si cayó de rodillas, si cayó en el charco, no importa. Usted es amado y es aceptado, siempre en el arrepentimiento genuino del Espíritu. 7 veces cae el justo, óigalo, el justo. No dice 7 veces cae el pecador, no dice 7 veces cae el justo, pero no se queda postrado. Entonces estamos hablando de la justificación. Entonces el entendimiento de que en Él soy amado y aceptado me da el espacio para crecer y multiplicar. Nadie crece y multiplica desde una perspectiva de culpa y condenación. No, nadie puede crecer. La culpa y la condenación lo que generan son niños frustrados, heridos, golpeados, rechazados, amargados, inseguros, prepotentes, soberbios, altivos, desleales, desconsiderados. La lista es grande. Pero cuando tenemos un espacio de amor y de aceptación, puedo crecer y multiplicar. Mi pregunta es, ¿estás creciendo en tu iglesia porque eres amado y aceptado? ¿O hay marcas de culpa, de condenación? Aquí hay gente que ha sido herida en la iglesia. No voy a llamar a nadie por testimonio, pero yo conozco gente aquí en este grupo que fueron marcados, señalados, castigados, corridos por tener una opinión y una voz. Entonces, usted quiere crecer, necesita un espacio sano, donde usted es amado. Ahora hablamos de intimidad. ¿Alguna pregunta en lo que hablamos acerca de identidad?
en lo que me tomo un vasito con agua, si no hablamos de intimidad? Ya dijimos, intimidad no es un cookie cutter, no es una fábrica de hacer galletas, donde todas las galletas tienen la misma forma, el mismo color, el mismo sabor, el mismo diagrama, porque están hechas por un molde. La intimidad viene de muchas formas. Muchas formas. Entonces, cuando hablamos de intimidad, ¿tiene pregunta, David? Hola, sí, no, un comentario referente a el tema de la intimidad, el tema del cookie cutter que menciona. A mí me dijeron, a mí me dijeron una vez que para yo adorar de manera extravagante a Dios, mi opinión era que la adoración al Señor simplemente debe ser con un corazón rendido a la revelación de la cruz. Esa es mi descripción de adorar de una manera extravagante. Pero me dijeron que si yo no saltaba como David saltó cuando él trajo el arca y que en la escena en que la esposa lo criticó, yo no estaba adorando de manera extravagante a Dios, que tenía que pegar brincos como pegó David, o si no, no se adoraba a Dios de una manera extravagante. Yo por respeto, como por respeto, porque sé que lo que Cristo viene es a unir y no a dividir. Bueno, hay ciertos contextos en esa verdad, pero el punto es que yo por respeto simplemente dije, te entiendo, perfecto, chévere, estoy de acuerdo contigo y sí, vale, tienes razón, pero estaba pensando en ese cookie, en ese molde. Imagínense todos nosotros corriendo desenfrenados, quedando en calzoncillos en medio de la calle, en medio de la iglesia. Entonces, si esa es la manera de hacerlo, y ya es porque fue modelado por alguien que se le ocurrió que así era la manera, entonces ya se volvió en religión. Si esa es la única manera, ya se hizo religión. Entonces Claro. ya perdí la originalidad, ya perdí el concepto de que Dios y yo. Es como decirle, el momento de intimidad entre las parejas es único entre la personalidad de cada pareja. Hay parejas que les gusta tomarse de la mano y caminar. A mí me gusta darle el dedo nada más, porque me suda la mano. Entonces yo le doy el dedito, o la agarro del hombro, o la voy pellizcando. Entonces cada quien tiene su persona y Dios es igual con nosotros. Imagínense que la ausencia de revelación nos ha permitido, construir moldes e ideas que se siguen repitiendo año tras año con el mismo resultado. Con el mismo resultado. Un ejemplo, y espero que nadie que le caiga, porque si le cayó fue de chiripa, o sea, fue de casualidad. Si hasta el día de hoy, Dios le habló a un hombre y le dijo, vas a hacer esto. Vas a dar 6 vueltas durante 6 días. El último día vas a dar 7 vueltas. Y entonces hoy, por todo el mundo seguimos haciendo las vueltas de Jericó. Porque establecimos patrones e ideas. Imagínense, la sorpresa para los generales del ejército y estos locos que están haciendo, pero hoy ya no es sorpresa. Hoy ya el enemigo sabe de que vamos a dar las 7 vueltas y entonces él simplemente está ahí. No hay renovación de estrategia, no hay renovación de ideas, no hay renovación de pensamientos, no hay tácticas nuevas. Entonces ya el enemigo sabe cómo peleamos y él nos espera con los brazos cruzados en el mismo lugar. Y de hecho vemos, usted evalúe su ciudad. ¿Cuántas vueltas de Jericó le han dado a su ciudad? Y su ciudad todavía no mejora. ¿Cuántas estacas, cuánto aceite hemos derramado en los ríos? ¿Cuántos aviones hemos alquilado, helicópteros? Ya lo que nos falta es alquilarle a Elon Musk un cohete e ir a ungir desde el espacio. Tal vez así es mejor. No, necesitamos estrategia. Si Dios lo habló, Dios lo respalda. Si Dios te dice, ve a dar media vuelta, da media vuelta.
¿Por qué tienen que ser 7 vueltas de Jericó? ¿Por qué tienen que ser? O sea, estamos haciendo lo que se ha hecho. Por ejemplo, la profeta Margarita me lo puede decir. Desde que yo tengo uso de razón, que soy cristiano, 1985, se están dando ungimientos por aire. Y después hasta los católicos salían con la Virgencita de Suyapa a ungir la ciudad. En helicóptero también, porque aprendieron. Entonces, cuando hablamos de intimidad, hablamos de adoración, hablamos de oración, hablamos de toda actividad profética, hablamos de toda actividad espiritual. Debe nacer desde este principio. El Espíritu Santo es activo, es creativo, es proactivo. No es un diseño único, universal. O sea, necesitamos activar la creatividad profética, necesitamos activar la creatividad. Entonces, el principio de adoración siempre viene fundamentado en estos 3 puntos. La revelación, la obediencia y el sacrificio. La adoración debe venir en estos principios. La oración debe venir en estos principios. Todo lo que hagamos debe venir en estos principios. Dios te lo reveló, obedece. Y si la obediencia te va a costar algo, vas a pagar el precio. O sea, mírelo a lo largo de la Biblia. Dios le habla a Abraham y Dios le revela, ve y adora al monte. En ese monte me vas a dar a tu hijo y me voy a revelar a ti de una manera nueva. ¿Qué es lo que hace? Escuchó la voz, agarró al muchacho, agarró al burro, agarró el cuchillo, agarró la leña y se fue. Dejó a los criados al pie del monte y le dijo, iremos, adoraremos y volveremos. Él tuvo la obediencia, amarró al muchacho, que no era un niño de 6 meses, era un niño de entre 13 y 17 años, que ya podía darle una patada al papá y decirle, papá, te hiciste loco, yo no me dejo amarrar. Pero no, él entendió que él era parte del sacrificio, se dejó amarrar, se acostó en el lugar del sacrificio y cuando tenía el cuchillo en el cuello, Dios le dijo, apárate. O sea, hasta ese punto Dios quiere que vayamos, donde la visión que Él te está dando tiene que ser puesta en el altar de sacrificio, para Él volverla a revivir, para darte algo más grande. Entonces, revelación, obediencia y sacrificio debe ser el fundamento de todo lo que hacemos. Vamos al trabajo, hagámoslo en revelación, en obediencia y sacrificio. Vamos a cambiar nuestra situación económica, revelación, obediencia y sacrificio. Si Dios no te habló, no lo hagas. Si Dios no te dijo que te movieras, no te muevas. Obedece. Dios va a respaldar todo lo que Él habla cuando tú obedeces a través del sacrificio. Entonces, el principio de la adoración es elemental. Dios le habla a Elías, le dice, oye Elías, ya es el tiempo, manifiéstate. Y él se va al pueblo y le dice, hey, traigan grano. ¿Cuál grano si no ha llovido? Tráiganme el buey gordo. ¿Cuál buey gordo? Si no hay grano, no hay hierba para que traigan agua. Pidió lo que más necesitaban y ahí estaba. La necesidad nunca puede ser el motor para detenerte. Siempre hay algo guardado. Y si Dios te lo pide, vas a tener que dárselo. Obediencia requiere sacrificio. Siempre. Ese es el fundamento de adoración. Qué fácil es venir a agarrar un CD de Marcos Witt, de Jesús Adrián Romero, de quien a usted le guste, y ponerse de rodillas y poner el CD que cante, y usted ahí está cantando con ellos. Si no están haciendo el Espíritu, eso no es adoración. Entonces, número 2, necesitamos entender que el dar no es una obligación, es una extensión de la adoración. Yo necesito entender que nunca doy por necesidad, porque eso sería manipulación. Nunca doy por tener más, porque eso sería avaricia. ¿Cuánto lo hemos escuchado en las iglesias? Si siembras un billete de 20, solo uno de 20 vas a recoger. Eso es avaricia. Y tampoco das con tristeza. Ay, si lo doy, ¿qué voy a tener? No. El dar
es una extensión de la adoración. Entonces damos con alegría, damos por revelación, damos por sacrificio, damos. Y por último, hablando de intimidad, es necesito aprender a cómo crear una estructura de orden espiritual que me ayude a adorar y orar. Debe ser espiritual. Dar, leer la escritura, reposar, cultivar relaciones, crear culturas de honor y de honra, discipulado a través de las relaciones de pacto, la disciplina que nace en el espíritu. Escuche bien esto. La disciplina que nace del espíritu te permite revisar, corregir y ensanchar, rompiendo los ciclos del pasado para que te proyectes a una plataforma del futuro. Cada vez que hay estancamiento es porque dejamos la disciplina del espíritu y entramos en una plataforma religiosa. Entonces, es importante. Los hebreos, los judíos, sábado a sábado, viernes 6 de la tarde, ellos entran en lo que es el Shabbat, y cada fiesta hebrea representa un tiempo para revisarse, para... Ahora, con esto no le digo que se haga judío, de que... no, estoy diciendo que necesitamos entender que es desde el espíritu cómo creamos esas plataformas de disciplina espiritual para poder aprender, ok, necesito adoración, necesito oración, necesito dar, necesito leer la escritura, necesito cultivar relaciones sanas, necesito crear culturas de honor, necesito ser discipulado. Y eso te va a permitir una dinámica de crecimiento permanente. Mire lo que dice el libro de Pedro, hablando de la disciplina. Dice, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón, obrando con toda diligencia espiritual, añadan a su fe, que es espiritual, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Así que, hermanos, sean diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Entonces, estamos hablando de cómo crear disciplinas espirituales que nacen en el espíritu y se convierten en tu forma de intimidad. Se convierten en tu forma, tienen que ver con tu persona, tienen que ver con tu personalidad, tiene que ver con constancia, tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con multiplicación, tiene que ver con cómo pones tu cuerpo en sacrificio, en obediencia a la revelación. Dios te dice, por una temporada, quiero que te levantes a las 2 de la mañana, levántate. Quiero que descanses estas 3 semanas. No te levantas a las 2, no te levantes. Quiero que ores todos los días a las 8 de la mañana, ora. Entonces, aprendemos a escuchar el espíritu. Aprendemos a construir en el espíritu. Algo que el espíritu tiene es que es constante, es determinante, es activo, es creativo y es proactivo. Y Él te enseña lo que Dios pide de ti, porque cada vez que Él pide algo de ti, Él tiene algo para darte. Cada vez que Él te pone y te estresa en un momento de demanda, es porque Él va a provocar en tu vida un odre nuevo, porque tiene un vino nuevo. Pero la estructura religiosa nos llena de actividades que nos alejan de la revelación.
Entonces, mire por qué vamos cautivos. Por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Otras palabras dice, por falta de intimidad. Sus notables, sus nobles están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Entonces, el cautiverio, la cautividad, la esclavitud, el estancamiento es falta de intimidad. La palabra discernimiento tiene que ver con conocimiento, con percepción, con discernir, con comprensión, tiene que ver con habilidad. O sea, son cosas que ya Dios puso en tu espíritu. Entonces necesitamos ser diligentes, necesitamos hacerlo crecer, necesitamos multiplicar esa semilla que ya está en nuestro espíritu. Cuando carecemos del concepto de intimidad y lo sustituimos por la cultura religiosa, nos alejamos del propósito. En intimidad descubrimos. En la religión somos cautivados. ¿Alguna pregunta? Ahora, hablemos de la ausencia de una estructura apostólica. Todas estas cosas son las cosas que nos limitan para encontrar nuestro propósito. Mire lo que dice el libro de Efesios, palabra que usted se la sabe. Y dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces la palabra capacitar o perfeccionar, que habla en otras, es la palabra catartismos, que significa el mueble completo, amueblar la casa. Tiene que ver con equipar. Entonces, esa palabra catartismos, que significa mobiliario completo, tiene su raíz en una palabra que yo uso mucho, que es la palabra catartizo, que significa 11 cosas, esa palabra. Mobiliario completo se deriva de estas 11 cosas. Completar, reparar, ajustar, hacer apto, completar, construir, perfeccionar, preparar, remendar, restaurar y unir. Entonces, lo que está diciendo aquí, que en la ausencia de un modelo apostólico sano, no tenemos catartismo, no tenemos catartizo, y si no tenemos catartizo, si no tenemos esa capacidad de perfección, de unir, de reparar, de remendar, de perfeccionar, estamos limitados en una dimensión única, y en esa dimensión única perdemos la capacidad de dejar de ser niños. Porque catartismos nos lleva a la perfección, nos lleva a la edificación, nos lleva a la unidad de la fe, nos lleva a la estatura de Cristo y nos lleva a la madurez para que dejemos de ser niños. Entonces, la ausencia de los modelos apostólicos sanos, vuelvo la palabra sanos, te mantienen en un nivel unidimensional. Entonces, las iglesias por naturaleza estarán expuestas a la fuerza de un líder. Iglesias tradicionales, iglesias iglesias que solamente tienen un modelo pastoral, se convierten en una iglesia unidimensional. Entonces no pueden perfeccionar. Al no poder perfeccionar, estas iglesias se vuelven en iglesias incompletas porque no pueden perfeccionar. O sea, las iglesias de corte pastoral tradicional no pueden perfeccionar. La intención de Dios es que podamos ser multidimensionales y que podamos entrar en esa multidimensionalidad para poder entonces ser expuestos a las distintas dimensiones espirituales. Cuando no tenemos ese modelo correcto, podemos caer en un modelo similar a esto, donde hay una autoridad única que ejerce el control y la decisión absoluta.
Yo no sé cuántos aquí han tenido este tipo de experiencia. Cuando el modelo de Dios habla que es así. Jesús, la piedra angular, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, maestros, pastores y evangelistas, y los santos están siendo sostenidos por un edificio espiritual. Por eso dice el libro de Pedro, nosotros, piedra sobre piedra, somos edificados como piedras vivas. Entonces, el modelo de la iglesia multidimensional me permite que yo pueda ser impartido por profetas, por apóstoles, por maestros, por evangelistas. Y los santos se convierten en los próximos apóstoles y profetas y volvemos a construir y seguimos construyendo y vamos siempre construyendo el edificio. Vamos edificándolo, vamos construyendo, vamos modelando, vamos estableciendo. Pero al tener modelos incompletos, podemos caer. Y creo que muchos de nosotros los conocemos. Podemos caer en este tipo de modelo, donde hay absolutismo, control, manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el modelo que Jesús estableció para que sirviéramos a los santos para la obra del ministerio. Entonces sí, pueden haber iglesias pequeñas donde hay un pastor, pero está relacionado con apóstoles y pueden impartirse de esta manera. Entonces, en las iglesias multidimensionales podemos desarrollar el diseño. Y el diseño tiene que ver con cómo unimos para integrar los dones espirituales, los dones ministeriales, los talentos y con los dones operacionales. De esa manera podemos construir el diseño de Dios para nuestras vidas, para ir desarrollando en el propósito con el cual Dios nos llamó. O sea, la idea de una estructura apostólica es poder construir el diseño en mi vida, construir aquellas cosas que Dios habló. Y entonces, ahí están las 4 áreas del principio del propósito. Comienza como un engranaje a moverse en el cual vamos siendo construidos. Y a esto yo le llamo la integración. Los modelos apostólicos me permiten integrar mi capacidad y mi identidad para poder encontrar el propósito. Me permiten construir, me permiten moverme. Entonces necesitamos entender este modelo apostólico. Es urgente y necesario. Modelos sanos para poder ser desarrollados y poder entrar en un modelo integral, para poder integrar en mi vida todo lo que está disgregado en el nombre de Jesús. Entonces, la falta de revelación es otro obstáculo. Si no tengo revelación, no puedo construir. La voz de Dios siempre busca conectarte con la identidad correcta. La voz de Dios siempre busca revelarte el diseño del futuro. La voz de Dios siempre busca cómo desarrollar propósito y visión. La voz de Dios siempre busca cómo conectarte en la dimensión del espíritu. La voz de Dios siempre te conecta con los dones, con los talentos, con el llamado. Entonces, hoy quiero declarar que tu espíritu despierta por la voz de Dios. Tu conciencia se llena, se limpia, la intuición es desatada, se activa la comunión, se activa la semilla de fe, se activa la revelación, se desata la adopción. Hay un vestido nuevo y hay un odre nuevo porque hay una nueva capacidad. La voz de Dios siempre viene con una intención. La voz de Dios no viene para entretenernos, para hacer cultos bonitos. La voz de Dios viene para desatarnos. Yo quiero hablar en esta noche. Sé que el tiempo ha pasado. Imagínense, son las 8:30 o 9:30, ni cuenta me había dado. Pero quiero declarar en esta hora que es tiempo donde la unción del Espíritu despierta, se desata, se activa
en el nombre de Jesús, y que esa voz despierta tu espíritu, se activa la semilla de la fe, se activa la revelación, se activa la adopción, se activa esa capacidad de un vestido nuevo para un odre nuevo, en el nombre de Jesús. Entonces, la voz de Dios te permite sabiduría y comprensión espiritual. La voz de Dios te permite caminar en obediencia. No hay obediencia alejada de la voz de Dios. Jesús dijo, yo oigo a mi Padre y obedezco lo que el Padre me habla. Eso es lo que yo hago. Entonces, obediencia es estar sometido a la voz del Espíritu. Hoy que se abran tus oídos para poder escuchar la voz de Dios. Entonces, la voz de Dios te conecta con los tiempos. La voz de Dios te conecta con la visión. La voz te conecta con el futuro. La intención del enemigo es mantenerte sordo para que no puedas escuchar. Y si no puedes escuchar, nunca podrás entender propósito. Entonces hemos hablado de estructura apostólica, hemos hablado de falta de revelación, hemos hablado de falta de identidad. O sea, hoy tenemos que desafiar estas cosas que nos mantienen atados. Y la última es la falta de alineamiento. O sea, tu futuro, siempre tu futuro está alineado con alguien. Tu familia, tus amigos, la tribu, las relaciones significativas y las relaciones de pacto son relaciones con las cuales te mantienen alineado a algo y a alguien. Te mantienen alineado a algo y a alguien. Entonces, es importante. Entonces, cuando tenemos el alineamiento incorrecto, podemos tener gente buena sin revelación. No me lleva a ningún lado. Gente con un corazón falto de sanidad, no me lleva a ningún lado. Modelos incompletos, no me llevan a ningún lado. Ausentes de un diseño apostólico sano, no me llevan a ningún lado. Llenos de estructuras religiosas, no me llevan a ningún lado. O sea, tenemos que aprender a desafiar estas cosas. Yo necesito alinearme con gente que me conecte con el futuro y me pueda impartir a donde Dios quiere llevarme. Entonces, mi pastor puede ser muy buena gente, pero si no tiene revelación de estas cosas, ¿cómo va a impulsarte para que puedas encontrar propósito? Entonces, necesitamos entender cómo ayudo a mi pastor para que pueda entrar. ¿Cómo voy a orar por mi pastor? ¿Cómo voy a hacer esto? Quizás como alguna gente salió de las iglesias porque estaban estancados, detenidos. Yo no quiero decirte que tienes que salir, pero necesitamos entender que Dios nos ha llamado a encontrar propósito y yo soy responsable por encontrarlo. A veces queremos ser más fieles que la fidelidad y nos mantenemos fieles a modelos incorrectos. Y entonces no encontramos propósito. Entonces el alineamiento es una batalla por avanzar. Es una batalla por el diseño. Es una batalla por el orden de Dios. Es una batalla para ser impartido. O sea, el alineamiento es una batalla para poder avanzar. Y hoy todo estancamiento en tu vida tiene que ser quebrado. El alineamiento es un modelo por entender el proceso del llamado. El proceso del llamado es un proceso de 5 pasos que lo podemos hablar en otro día. Tiene que ver con ser identificado, ser confirmado, ser preparado, ser comisionado y ser enviado. Entonces necesitamos este proceso y para eso es el alineamiento. Entonces Jesús estuvo sujeto al Padre hasta el momento de ser enviado. Su identidad, su tiempo, su forma y hasta ser comisionado y enviado. O sea, Jesús entendió este principio y nos dejó en este principio. Déjeme avanzar hasta el final. ¿Qué hacemos ahora con toda esta información, toda esta que hemos recibido? ¿Qué hacer? Déjeme darte 5 cosas con las cuales quiero dejarte hoy. Número 1, necesitamos confrontar el status quo. Necesitamos confrontar necesito confrontar la realidad en la que me encuentro.
Si no me atrevo a confrontar, nunca voy a salir de donde estoy. Entonces yo necesito confrontar. Necesito confrontar. Ok, reconozco. Me hablaron de 6 cosas que limitan mi llamado. ¿Cómo las confronto? Estoy peleando con la orfandad, estoy peleando no conozco el diseño, estoy peleando con un mal alineamiento, me siento estancado, voy a confrontarlo. Número dos, redefine tu forma de pensar. Eso tiene que ver con 3 cosas importantes. ¿Cómo voy a redefinir mi forma de pensar? Tiene que ver con 3 cosas. Déjeme te lo pongo para que lo pueda ver. 1, aprende a confrontar las fortalezas mentales. 2, aprende a confrontar tus limitaciones de carácter. Escúchalas, disciérnelas. Hace 2 meses hablamos de 25 limitaciones de carácter que vienen a través de las fortalezas, que vienen y crean mentalidades en nuestras vidas. O sea, aprendamos a pensar distinto, confrontando la fortaleza. Quiero declarar en esta hora que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Toda la limitación de carácter se ajusta a la verdad de Dios y toda mentalidad. Que hay 5 mentalidades que tenemos que confrontar: mentalidad de orfandad, de desierto, de esclavitud, de religiosa y de pobreza. 5 mentalidades que nos mantienen atados y no nos permiten entrar al propósito de Dios. Número 3, confronta urgentemente. Confronta el rechazo. Confronta la orfandad en tu vida. Confróntalo. Si existe algo que se mantiene y juega y se mantiene, va y vuelve y te mantiene oprimido, es el rechazo, que es una marca de orfandad. Confróntalo. Confróntalo. Permite que el espíritu de adopción venga sobre tu vida. Número 4, afirma tu identidad. Eso tiene que ver con entender la temporalidad. Sana tu pasado. Confronta tus traumas, confronta tus dolores, confronta tus fracasos, confronta tus derrotas, confronta tu pasado. Afirma tu presente para que entonces puedas identificar tu futuro. Te dejo con estas 5 cosas. Te dejo con estas 5 cosas. Hoy hemos hablado cómo encontrar propósito. Y la intención en mi corazón es que puedas, a partir de este masterclass, puedas tener una decisión, puedas tener un tiempo para poder confrontar y poder dar un paso hacia adelante. Es tiempo de desafiar el estancamiento. Es tiempo de desafiar toda estructura religiosa. Es tiempo de desafiar toda mentira en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, quiero orar por mis hermanos. Padre, diseminados hasta Alemania, Chicago, Honduras, Argentina. Padre, quiero declarar en esta hora que tú traes revelación, entendimiento, sabiduría, Padre, para que a partir de este momento podamos romper, confrontar, sacudir y poder movernos a la intención que tú tienes con nuestras vidas. En el nombre de Jesús.
Padre, imparte un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación en el nombre de Jesús. Padre, incomoda. Padre, confronta toda estructura religiosa en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si hubiera alguna pregunta, si no, aquí quedamos. No, agradecerle, apóstol, por el tiempo. Dios le bendice y le siga bendiciendo. Agradecerle por la revelación. Amén, amén. Bueno, no hay preguntas. Aquí terminamos. Buenas noches a todos. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, Bendiciones. apóstol. Buenas noches. Gracias, buenas noches para Buenas todos. noches, gracias. Bendiciones. Buenas noches.